En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, iniciamos una nueva semana, una nueva apertura informativa luego del receso de este fin de semana. ¿Cómo están? ¿Cómo estuvo ese fin de semana? Bien, esperemos que haya sido así. Aquí estamos en este día lunes 26 de enero para presentar las historias más importantes, las informaciones que trascienden, que repercuten en el escenario nacional e internacional y por supuesto medir un poco también las proyecciones que puedan tener estas notas informativas en un futuro, ¿no? Hay variedad, como siempre, hay un abanico de posibilidades que iremos resumiendo pues para todos ustedes en principio, luego la expansión en los detalles con los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, también desde luego las secciones que siempre tenemos preparadas para todos ustedes y el desarrollo como tal de las noticias luego de concluir la primera parte del noticiero de Televen y de presentar el resumen de algunas de las notas que ustedes nos envían a través de la red social Instagram, cuya dirección es el _noticiero Televen. Hay informaciones nacionales e internacionales pues importantes y de mucho interés y sobre ellas vamos a incidir de inmediato. Arranquemos. Bueno, declaraciones importantes ofrecidas en una reunión con trabajadores del sector petrolero que ofreció la encargada de la Presidencia de la República, Delcy Rodríguez. Volvió a hablar del diálogo, del entendimiento, de buscar beneficios en estas conversaciones para la economía venezolana, ¿no? Las conversaciones con los Estados Unidos, ¿no? Es de suponer que ya han ido desarrollándose en forma gradual y con mucha discreción, al parecer. Pero también se refería, Delcy, al tema del intervencionismo externo sobre la política venezolana. Para ella, pues, y frente al grupo de trabajadores, dijo que eso no era aceptable, que las decisiones y los problemas internos de Venezuela se tienen que resolver en medio de las diferencias o las coincidencias con factores políticos internos. Y en este caso, eso sí, ya refiriéndose estrictamente a lo que ya bien se conoce, pero ratificando o siendo recurrente en este sentido, estableció que estos recursos petroleros que llegan al país se van a dedicar a atender la situación salarial de los trabajadores, a mejorar la situación de salud, a mejorar la situación de alimentación y desde luego también a enfrentar la situación de los servicios públicos, fundamentalmente el servicio eléctrico y el servicio de aguas. El eléctrico porque se va a necesitar de una manera significativa y la inversión tiene que ser allí cuantiosa y apreciable, porque este empuje o esta inyección de recursos a la industria petrolera venezolana, pues va a requerir de un enorme esfuerzo en el servicio de energía eléctrica, ¿no? Entonces, también eso forma parte de las inversiones que se van a realizar con los recursos que van a llegar o comienzan a llegar al país por vía de la venta de petróleo. En principio, petróleo sancionado y luego el petróleo que va a surgir de las inversiones de empresas transnacionales, pero fundamentalmente empresas estadounidenses junto a otras europeas que tienen el interés de vincularse a todo este proceso, ¿no? Así que bueno, se combinaron entonces estas dos variables, el tema económico, el de la reforma de la ley de hidrocarburos y sus consecuencias favorables, de acuerdo al criterio de la encargada de la Presidencia de la República, y el tema político con esa advertencia que los problemas internos los resuelven a pesar de las diferencias o las disidencias, los resuelven los venezolanos. Eso es importante por una parte, ¿no? Entonces, pero hay otras notas también que van destacando en la agenda de este día, lunes 26 de enero. Liberación de detenidos por razones políticas. Bueno, en este caso se conoció anoche, es el último reporte actualizado de la ONG Foro Penal Venezolano, que son 104 excarcelaciones. Es la cuantificación estadística que ellos tienen en este caso. Sin embargo, este fin de semana
pues el gobierno nacional ha expresado que son cerca de 626, incluso la propia Delcy Rodríguez, encargada de la presidencia, pues habló de las cifras de personas liberadas. Es la cifra oficial contrastada con la cifra que manejan algunas organizaciones no gubernamentales y también los familiares. Los familiares, en buena medida, todavía permanecen en vigilia en diversos centros penitenciarios del país. El más emblemático, lo comentábamos la semana pasada, sigue siendo el Rodeo 1, pero también están pendientes de una situación irregular, y allí están los familiares también de los detenidos, que se presentó en Tocorón, en el estado de Aragua, y en algunas otras cárceles donde están detenidas algunas personas. Se está a la expectativa de la liberación de otros detenidos políticos que son también conocidos, son emblemáticos dentro de lo que ha sido, pues, el escenario político nacional. Así que, bueno, pendientes en este caso, pero es la información que se maneja, por lo menos la que da a conocer esta ONG y las cifras que da a conocer el gobierno. Bueno, pronunciamiento internacional de parte del viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia sobre Nicolás Maduro y Cilia Flores. Insistió el vocero del Kremlin que la acción que se ejecutó el 3 de enero de este año pues viola el derecho internacional y exige la liberación de tanto Nicolás Maduro como de Cilia Flores. Es el pronunciamiento, o uno de los pronunciamientos, digamos, más firmes que ha tenido el gobierno de Moscú alrededor de esta situación o de este episodio que se presentó con el ataque militar de las fuerzas estadounidenses la madrugada del 3 de enero en nuestro país. Bueno, hablemos de otros temas nacionales. Atención, a partir de hoy, quizá ya a esta hora estén registrándose algunas limitaciones, se va a paralizar el servicio de distribución de agua potable o agua en general para varias parroquias de la gran capital, o de la gran Caracas, de la capital, también del estado Miranda y también del estado de La Guaira. Aproximadamente calcula Hidrocapital que serán 24 horas. Y en esta circunstancia es bueno que se tomen las previsiones. En realidad es la ratificación de un anuncio que ya venía haciendo desde el día sábado. Es decir, para que se tomaran en este caso decisiones y estuvieran alertas y se supiera que se va a suspender en buena medida el servicio de agua para, repito, parte de Gran Caracas, para el estado Miranda, parte también y parte del estado La Guaira. Así que bueno, esperemos que solo sean 24 horas, ¿no? Ya mañana tendremos digamos, una orientación mucho más definida o un perfil mucho más claro de qué es lo que ha ocurrido, si se restableció como prometía Hidrocapital ese servicio de agua. Bueno, seguimos. Una noticia importante es que ha solicitado la línea aérea Láser a las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos el restablecimiento de la conexión digamos, directa entre 3 ciudades de Venezuela y la ciudad de Miami. Es decir, vuelos directos está solicitando, hay que esperar también lo que diga el INAMEC, el INAC Nacional, el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil, pero también que lo evalúen las autoridades aeronáuticas de los Estados Unidos. Láser plantea frecuencias inicialmente 1 o 2 diarias desde Maiquetía, el aeropuerto internacional que da servicio a la capital de la República, desde Maracaibo y desde la ciudad de Valencia, vuelos directos. Vamos a ver en cuánto tiempo pudiera restablecerse este servicio aéreo comercial, como también pues está a la expectativa de lo que pueda pasar con la conexión directa entre Venezuela y España, que también, bueno, estamos a la expectativa de la reanudación, probablemente ya levantadas las sanciones y conversadas las cosas con la Autoridad Aeronáutica de Venezuela y también la española, a ver si comienzan esos vuelos que son tan importantes por esa conexión. Bueno, y el volumen de personas que se moviliza, ¿no? Eso igual que con los Estados Unidos, la cantidad de venezolanos que viven allá, la cantidad de venezolanos que viven en España. Bueno, ya veremos si hay información notable. En cuanto a hidrocarburos, bueno, Vitol Group y Trafigura Group son comercializadoras, pues son las que han tomado la iniciativa y son las que están en este caso
comenzando a moverse para obtener petróleo venezolano y exportarlo y distribuirlo por diversos mercados, en principio fundamentalmente el de los Estados Unidos, pero luego hacia otros lugares. Hay también movimiento en los puertos venezolanos, en los puertos petroleros. Hacia Luciana ha partido este fin de semana un nuevo tanquero, es decir, que la movilidad está regresando, como también la venta de ese petróleo venezolano en el mercado de los Estados Unidos y hacia otros mercados, porque, por ejemplo, recordemos el petróleo incautado en tanqueros que estaban sancionados también se está vendiendo en el mercado internacional y de acuerdo a las autoridades de los Estados Unidos a un mejor precio, incluso un 30% por encima de lo que se estaba vendiendo. Bueno, a China se le ha advertido, puede seguir comprando petróleo venezolano, pero no a precios rebajados ni con descuentos, sino con el precio del mercado petrolero internacional y ese dinero, pues según han dicho las autoridades de los Estados Unidos, vendrá para la inversión a nuestro país. Eso es importante también tenerlo como un punto de referencia. Bueno, notas internacionales. Las nevadas y las tormentas en los Estados Unidos han convertido pues diversos estados del país. Hay 20 en situación de emergencia. Trump declaró a 10, pero son 20 en realidad en situación de emergencia. Por las nevadas y las tormentas son terribles, bueno, como desde hace algunos años no la había, se han suspendido más de 10.000 vuelos comerciales, bueno, y también vuelos privados se suman a ello. No hay movilización y bueno, están, pues, está paralizada en buena medida la economía frente a la severidad y la resiedumbre de esta tormenta y de estas nevadas. La situación de verdad por momentos es caótica y va a sostenerse por varios días más, de acuerdo a los pronósticos de los meteorólogos. Así que, bueno, pendientes en ese sentido. Eso es importante. Bueno, Canadá. Canadá, pues, y su primer ministro expresaron que no van a firmar ningún acuerdo de libre comercio con China, que respetan los acuerdos establecidos con los Estados Unidos. Estados Unidos, recuerden, el propio Trump dijo, bueno, si se va a firmar un acuerdo de libre comercio con China, entonces aplicaremos 100% de aranceles a los productos canadienses. Frente a esto, el primer ministro de Canadá, pues, dijo que no, que eso no está planteado, sino es una renovación de algunos acuerdos establecidos bilaterales previamente, pero no tiene que ver con un acuerdo de libre comercio. Entonces, frente a esto, pues tranquilidad y reposo en el gobierno de los Estados Unidos y la advertencia de 100% de arancel, pues desaparece. Bueno, la situación como consecuencia de los accidentes ferroviarios en España. Bueno, se está pidiendo la destitución del ministro de Transporte. Además, se le acusa de ser irresponsable, de ser un bocazas, de haber mentido, de haber dicho que se habían renovado líneas ferroviarias y no había eso ocurrido. Bueno, hay un levantamiento, digamos, de opinión pública e incluso se han hecho encuestas sobre la gestión de este señor Óscar Puente, su nombre, para que se vaya del gobierno de Pedro Sánchez. No sabemos qué hará Pedro Sánchez, presidente del gobierno español, bastante cuestionado por una serie de hechos que ya se conocen a nivel de la opinión pública. Pero esto va a tener consecuencias muy serias, porque resulta que el cacareo sobre renovación de vías o de rieles y todo eso, pues no es verdad y no se ha adaptado a la alta tecnología que están solicitando, pues, o que se está solicitando en este momento y que además se está registrando en Europa como tal. Bueno, desde Irán, esto es preocupante. Las cifras oficiales sobre muertes por las protestas que en ese país se están registrando desde finales del año pasado, pues las ubican en 3.117. 3.117 es lo que dicen algunos voceros del gobierno fundamentalista iraní. Pero fuentes privadas y que prefirieron mantener la extrema discreción por temor a represalias, han dicho que esa cifra que da el gobierno se puede multiplicar por 10. Imagínense lo que eso significa sobre el número de personas que pudieron haber muerto en estas protestas que comenzaron el 28 de diciembre del año 2025. Otra nota más, esto tiene que ver con los Estados Unidos, protestas también masivas en Minneapolis por la muerte, lo hizo el ICE, el Servicio de Migración, de una persona vinculada al área de la enfermería.
Bueno, nos vamos ahora con los deportes. Ya hay finalistas para la final del béisbol profesional venezolano. Magallanes obtuvo su pase definitivo a la final al derrotar ayer en el Monumental de Caracas. Jugó en Caracas como home club. 3-2 frente a los Bravos de Margarita. Entonces la final comienza este martes. Caribes de Anzoátegui comienza en Puerto La Cruz, los 2 primeros juegos. No va a haber sino un solo día libre. El primero, el segundo y el tercero van a ser corridos. El tercero será en Valencia. En este caso, entre Magallanes y Caribes, por supuesto. Un descanso luego y el resto de la serie final. Vamos a ver quién será el campeón de la pelota profesional venezolana. Otra buena noticia, el venezolano Ángel Borregales, de New England Patriots, pues va a jugar el Super Bowl. Es el primer venezolano en la historia del Super Bowl que va a jugar en este gran evento, ¿no?, que copa la atención mundial del llamado fútbol americano. Bueno, y en fútbol internacional, Barcelona triunfa ayer sobre el Real Oviedo 3-0, recupera la punta que había perdido el sábado frente al triunfo del Madrid 2-0 frente a Villarreal. Están a un punto de diferencia, gana el Atlético de Madrid, Villarreal, bueno, como ya dijimos, pierde con el Madrid, y algunos movimientos en la tabla, gana el Sevilla también, gana Osasuna, gana Real Sociedad. Bueno, hay movimiento en la Liga Española. En Inglaterra, el Arsenal pues pierde y patina, sigue en la punta, pierde 3-2 con Manchester United y se le acercan el Manchester City, quien ganó el sábado, y también el Aston Villa, que ganó ese mismo día sábado. En la Liga Italiana sigue el Inter en la punta, el Milan empata con Roma, está el Milan en segundo lugar, el Inter de Milán en el primer lugar. El Juventus le gana a Napoli, que patina, así que bueno, se ponen interesantes las ligas europeas, y hay otras. Ofreceremos detalles sin duda en el segmento de deportes del noticiero. Bueno, recuerdo para ustedes la red social Instagram, por donde pueden comunicarse, el _noticiero Televen. De inmediato los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y ese resumen al final de la primera parte, con notas que ustedes nos envían precisamente a través de la red social. Así que Gaudí y Ricardo con ustedes. Buenos días. Buen día, caballeros. Buen día, Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este lunes 26 de enero de 2026. Qué gusto que nos acompañen en este recorrido de noticias y en esta nueva semana. ¿Qué tal, Salmerón? ¿Cómo amanece? Hola, Lo extrañamos por muy acá. bien, Bienvenido. muy bien, gracias. Saludos a todos en casa, nosotros contentos pues de comenzar con ustedes esta semana y comenzar con ustedes este día. Saludamos a quienes están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, el _noticiero Televen. También a quienes lo hacen en nuestra aplicación Televen Stream. Usted la descarga a su teléfono móvil celular, también lo puede hacer a su tablet o lo puede hacer en su computadora, y ahí disfruta de la programación de Televen, de todos los programas de Televen, cuando usted quiera, en la comodidad de su casa, de su oficina, incluso estando en la calle, porque lo puede hacer con su teléfono. Y por supuesto que también tenemos nuestra tradicional señal abierta que llega a todo el país, y una cuarta opción, Televen TV en YouTube. Después que se transmiten los programas, usted lo puede buscar allí y lo disfruta en el momento que así usted lo desee. Bueno, ahí están todas las coordenadas para que la audiencia esté allí en comunicación directa con toda la programación de Televen. Yo lo estaba esperando para que le diga al señor director que... Ruede coletilla. Nos vamos. Adelante. Comenzamos como siempre haciendo revisión de información que está en el portal de la casa www.televen.com. Primera consulta popular nacional del 2026 se va a celebrar el 8 de marzo. Esto es un anuncio que realizará la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez. De este modo, durante el acto de instalación del Consejo Federal de Gobierno en el Palacio de Miraflores, la mandataria destacó que este proceso democrático permitirá a las comunidades elegir proyectos enfocados en 2 pilares fundamentales de la gestión pública. Internacionales, México sobre Consejo de Paz de Trump. Es un sistema paralelo a la ONU. Alicia Bárcena, secretaria mexicana de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sostuvo
que hasta la fecha su nación no ha sido invitada a participar en el Consejo de Paz del presidente Donald Trump. Vamos con arte y espectáculos. Hijo de David y Victoria Beckham no quiere reconciliarse con sus padres. De este modo, en un extenso comunicado compartido con sus millones de seguidores, el primogénito de la pareja no solo confirmó la ruptura familiar, sino que acusó directamente al exfutbolista y a la diseñadora de intentar sabotear su matrimonio con la actriz Nicola Peltz desde antes de su enlace en el año 2022. Deportes, la Vinotinto descendió 2 puestos en el ranking FIFA. Según el listado, la selección nacional pasó de ocupar el puesto 48 a ubicarse en el 50, siendo la 7ª selección de Sudamérica mejor ubicada. Bueno, ahora vamos a hablar de las noticias que están en la portada del diario 2001. Titular principal del CI vaticina un gran futuro petrolero. Tiene que ver con declaraciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Ella aseguró que Venezuela cuenta con todos los recursos para convertirse en una potencia de los hidrocarburos. Con gráfica también nos dice el 2001, Alex Honnold escala un rascacielos y hace historia en Taipei. Bueno, esto es una escalada libre de esas sin ningún tipo de sujetador ni cuerdas, ¿eh? Impresionante las imágenes. Bueno, allí teníamos fotografía anterior y en redes sociales las imágenes son Ponga la directora allí para que la veamos. Realmente impresionante, escalando así, pues sin ninguna protección. A manito pelada, como dice. Es así, qué riesgo, ¿no? Pero bueno. No sufre de vértigo el señor. No, sin duda, sin duda. Vamos ahora a compartir con ustedes portada digital del Universal para este día. Ellos tienen una gran fotografía, destacan el siguiente titular, tiene que ver con el tema internacional. Nieve y temperaturas peligrosas. ¿De qué va esto? Lo dice el pie de gráfica. Se reseña acá que a 17 estados más el Distrito de Columbia, según el Departamento de Seguridad Nacional, se elevó la emergencia por la tormenta invernal en Estados Unidos, cuando más de 670,000 personas quedaron afectadas por la suspensión del servicio eléctrico. Unos 10,000 vuelos además no pudieron partir a sus diferentes destinos por el embate de la enorme y catastrófico fenómeno meteorológico, dice esta nota. También se reseña en esta portada, Delcy Rodríguez exige a Washington detener el intervencionismo. Reseña el sumario de la nota, que encuentro estratégico con trabajadores de PDVSA permite trazar una hoja de ruta política y económica de cara al futuro. Además tenemos en esta portada del Universal, petrolero fletado cargado con crudo pesado venezolano zarpa a Luisiana. La nota en detalle dice que un buque fletado por Trafigura, el Gloria Maris, zarpó desde el puerto venezolano de José con destino a Louisiana Offshore Oil Port en Estados Unidos. Vamos ahora a revisar información que extraemos del portal del diario Últimas Noticias, una muy lamentable por este hecho en el que perdió la vida un menor de edad. Bueno, la persona que lo atropelló, que lo arrolló, fue aprehendido y está siendo sometido a la justicia. Se trata de un transportista. Vamos a revisar en detalle la información. El ciudadano identificado como Wilber González será imputado por los delitos de homicidio intencional a título de dolo eventual y omisión al socorro tras atropellar al niño. El hombre, de manera irresponsable e imprudente, conducía una unidad de transporte a exceso de velocidad y en el trayecto arrolló a un niño de 12 años a quien le causó la muerte. Tras el embestimiento, el conductor no prestó auxilio a la víctima, lo que motivó un despliegue inmediato de las autoridades para su localización y arresto. Está a la orden del Ministerio Público. Vamos ahora a compartir con ustedes portal web del diario Líder. Saben, es especialista en la materia deportiva, titular que destacan: Barcelona mantiene el liderato de la Liga. El sumario de la nota reseña: el conjunto culé venció al Real Oviedo y sigue a un punto del Real Madrid. Lamine Yamal anotó con una volea acrobática y el Barcelona venció el domingo 3-0 al colista Oviedo para recuperar el liderato de la Liga Española. Dani Olmo y Rafinha también marcaron en la segunda mitad, aprovechando errores defensivos del Oviedo. Yamal anotó a los 73 minutos con una chilena cerca del punto penal. Yamal conectó con un centro de Olmo para disparar rápidamente de zurda. Fue el primer gol de Liga del año para Yamal y el octavo en la Liga esta temporada. Recibió una gran ovación del público local cuando fue sustituido al 79. La victoria colocó al Barcelona un punto por delante del Real Madrid, que superó el sábado 2-0 al Villarreal.
Bueno, ahora vamos a hablar de béisbol y vamos a ver cómo va la tabla de posiciones. La tabla, ¡ay la tabla! Mire, usted no hable mucho de tabla porque su conjunto hace rato se despidió. La tabla. Ajá. Vamos con la tabla. Aquí tenemos clasificados, bueno, Caribes y Navegantes, ellos van a la final y, bueno, lamentablemente ya no juegan más los Cardenales, las Águilas y los Bravos. Yo voy a leer lo que dice el prompter, si me lo bajan un poquito, dice allí: Caribes y Magallanes comparten el puesto más alto de la clasificación y lucharán por levantar el trofeo de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Cardenales, Águilas y Bravos no pudieron cumplir el objetivo y, bueno, se despiden hasta la próxima temporada. Bueno, la próxima temporada nos veremos, su equipo y el mío, que el suyo hace rato se despidió de esta tabla de posiciones. Antes de ir a la pausa, los dejamos con un video viral de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen, y es que una abuela de 100 años se emocionó luego que su nieto lograra recrear la imagen de su difunto esposo mediante inteligencia artificial. El audiovisual captura el momento en que la mujer reconoce a su pareja y reacciona con asombro y ternura. Visiblemente conmovida, la mujer le susurró "te amo" a la pantalla. Este reencuentro virtual resalta cómo la tecnología puede ser utilizada para evocar recuerdos profundos y brindar un cierre emocional en las familias. Qué bonita historia. Bueno, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte venimos para revisar titulares de la prensa regional. Enseguida estaremos de vuelta. Un nuevo estudio desvinculó el uso del omeprazol con el cáncer de estómago. La investigación, que fue publicada en la revista The BMJ, se basó en el análisis de registros de atención médica de Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia durante un periodo de 26 años. En ese tiempo, identificaron a 17.232 pacientes con cáncer de estómago y los compararon aleatoriamente a cada uno de ellos por edad, sexo, año y país, con 10 participantes sanos de cada país. En la evaluación, también tomaron en cuenta factores como tratamiento para la Helicobacter pylori, úlceras, enfermedades relacionadas con el tabaquismo y el alcohol, la obesidad o la diabetes tipo 2. Los resultados arrojaron que no hubo vínculo entre un mayor riesgo de cáncer de estómago con medicamentos para reducir el ácido estomacal. Indicaron que por ser una investigación observacional, no se puede confirmar o destacar la hipótesis, por lo que recomiendan utilizar este tipo de medicamentos bajo evaluación médica debido a que contempla otros posibles efectos adversos. Génesis Rivas, Televen. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Anzoátegui con portada digital del diario Antorcha. Ellos abren edición con un tema que tiene que ver con la fuente de sucesos. Lamentable, dice acá, motorizado falleció al colisionar con un vehículo frente al terminal del Tigre. El pie de gráfica reseña en detalle. Se trata de Alberto Eliezer, de 31 años, quien murió al chocar con un vehículo pequeño en la carretera El Tigre Bolívar. Un accidente que aparentemente se suscitó cuando el carro trató de esquivar huecos en el asfalto. Otro titular tiene que ver con la fuente comunidad. Vecinos en sector Pueblo Nuevo Sur denuncian que tienen 3 semanas sin agua. Residentes de las últimas calles de este sector en El Tigre piden a las entidades competentes explicaciones ante el déficit de agua a través de tuberías. Más abajo se lee: empresarios turísticos proyectan buenos ingresos en Carnaval y Semana Santa. Este panorama se vislumbra tras observar la demanda de cupos en aerolíneas y hoteles para la venidera temporada. Vamos ahora a revisar la portada del diario La Noticia de El Estado Barinas, titular principal o uno de ellos, y además acompañado con una gráfica: bajón repentino a consecuencia de las medidas tomadas por los entes competentes y la campaña desarrollada del no a la compra de carne por los elevados precios. Dichas acciones dan sus resultados en virtud que en frigoríficos y hasta mercados los precios han bajado de manera considerable, señala este periódico del Estado Barinas. ¿Qué otros temas hay
hay en esta portada. Venezuela cerró primer contrato para exportación de gas natural. Delcy Rodríguez recordó las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, con relación a la producción petrolera. Que la misma se traduzca en mayores inversiones a los sistemas de agua, electricidad, vialidad, alimentación y salud para nuestro país, para nuestro pueblo. ¿Qué trae Yaracuy al día? En su portada digital se lo vamos a contar de inmediato. Tienen fotografías que acompañan del siguiente titular. Productos de la cesta básica siguen aumentando de precio. Fíjense que mientras otro diario reseñaba lo contrario, pues acá en Yaracuy la situación pareciera ser distinta. Dice la nota en detalle que el aumento de precios de los productos de la cesta básica es una de las quejas que se escucha con más fuerza entre la ciudadanía. Consumidores sostienen que varios alimentos han registrado incrementos de 10 y hasta 40% en las primeras semanas que va del año. Otro titular que destaca este diario: instalación de la planta Cemento Yaracuy se encuentra en su fase final. Está previsto que esta planta ubicada en el municipio Peña esté consolidada durante el presente año. En la parte inferior de esta portada, 3 trabajadores de supermercado fueron detenidos, acusados por presunta estafa. También se lee 5 personas han muerto en accidentes viales en menos de una semana en Yaracuy. Amigos, momento de una nueva pausa acá en la primera emisión del Noticiero Televen. ¿Usted tiene la hora, Salmerón? La tengo, son las 6:40 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional y el reporte del tiempo. Ya venimos. OpenAI ha confirmado que comenzará a integrar publicidad dentro de ChatGPT, una decisión que marca un cambio histórico en la estrategia de la compañía. Esta fase de implementación comenzará en Estados Unidos y estará dirigida exclusivamente a los usuarios de la versión gratuita y del plan ChatGPT Go. Por el contrario, las cuentas de nivel Plus, Pro y Business mantendrán por ahora su experiencia libre de anuncios. A pesar de que OpenAI cuenta con una valoración de $500 mil millones y proyecta una salida a bolsa cercana al billón, los costos operativos son monumentales. La inversión necesaria en capacidad de cómputo para procesar cada respuesta exige nuevas fuentes de ingresos que garanticen la sostenibilidad de la empresa. Para tranquilidad de los usuarios, la publicidad estará claramente identificada y separada de las respuestas orgánicas. Con este paso, ChatGPT no solo demuestra su liderazgo tecnológico, sino también su transformación definitiva en un modelo de negocio global. Ricardo Rad, Televen. Comenzamos la revisión de diarios que circulan en el exterior con la portada del periódico Hoy de El Salvador. Dice: reos en confianza trabajan en la reparación de 350 escuelas. El programa gubernamental de 2 escuelas por día reporta más de 490 centros educativos a cargo de instituciones como centros penales. También con gráfica señala, piden liberación de abogados detenidos. Diario El Poder de Paraguay, que trae en su portada digital, se lo contamos de inmediato. Tienen una gran fotografía que acompañan del siguiente titular. Dice: avioneta boliviana incinerada revela ingreso ilegal y posible ruta del narcotráfico. La Fuerza Aérea Paraguaya confirmó que la aeronave ingresó sin plan de vuelo, fue hallada incinerada en la estancia Toldo Cue, en el departamento de Concepción, junto a una pista clandestina no registrada. Nos vamos ahora a Honduras con la portada del periódico Radio Cadena Voces. Titular principal dice lo siguiente: segunda vuelta electoral, empleo parcial, venta del avión presidencial y emergencia en salud son los primeros decretos presentados en el Congreso. Y también se señala que Nasri Asfurra, presidente electo de esa nación, recién electo en esa nación, revela los primeros nombramientos de su gabinete. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad. Se esperan precipitaciones con descargas eléctricas en Miranda, Aragua, Falcón, Sucre, del Tamacuro, los Andes, Amazonas, Bolívar y la Guayana Esequiba. Veamos este pronóstico en detalle.
Caracas estará parcialmente nublada, tendrá abundantes precipitaciones, Temperatura mínima 17 grados centígrados y la máxima 29. ¿Qué hay de Valencia? Pues abundantes precipitaciones también. Temperatura mínima 23 grados centígrados y la máxima 34. Nos vamos a Maracaibo, abundantes precipitaciones. Temperatura mínima 26 grados centígrados y la máxima 35. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram. Gracias, Gaudi. Vamos a comenzar saludando a todas las personas que están conectadas a esta transmisión, justamente a través de nuestra cuenta en Instagram, _noticiero Televen. Ahí nos escribe la señora Miriam de la Rosa, envía saludos para todo el equipo del noticiero. José Riera está en sintonía desde Pedregal, en el estado Falcón. Pedro se encuentra en Colombia, en Santa Marta. Soto Vallita le va a los Cardenales en la final del béisbol profesional. Y Carlos envía un feliz cumpleaños a la señora Ana Paula. Ella vive en San Cristóbal y tiene 103 años. Bueno, felicidades para esta señora y muchísimos más años de vida para ella. Vamos a revisar ahora qué otros mensajes han llegado a nuestra cajita de preguntas. Por acá nos dicen buenos días, bendecidos y glorioso lunes. Saludos a todo el equipo del noticiero. Todos los días veo el noticiero Televen. Un canal maravilloso. Bueno, gracias por sus consideraciones y también por acá tenemos un feliz comienzo de semana que desea Rafael Celestino González. Bueno, como siempre agradecemos inmensamente todos esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram y también la fiel sintonía. Ya Carlos Fernández está listo al otro lado del set para ofrecernos un adelanto de lo que tendremos en la próxima parte. Carlos. Bueno, tendremos informaciones importantes, por ejemplo, sobre salud, sobre el costo de la vida, sucesos, notas internacionales y mucho más. Bueno, vamos a comenzar con salud. Más allá de los mitos históricos, la lepra es una enfermedad curable que aún afecta a miles de personas en todo el mundo. Vanessa Urbano nos preparó un trabajo de investigación donde expertos nos informan sobre la sintomatología, formas de transmisión y tratamiento. Bueno, ¿cómo estuvo el fin de semana en cuanto a precios? Bueno, vendedores del mercado de Quinta Crespo en Caracas aseguran que los precios de las proteínas han bajado. Eso es una buena noticia. Ahora nos vamos al estado Lara. Una mujer que se hacía pasar por abogada fue detenida por una comisión del CIP precisamente en esa entidad. Notas internacionales, como siempre, variedad. Por lo pronto destacamos esta. Detención de un niño de 5 años durante una redada en Minneapolis desató una ola de indignación y protestas masivas en los Estados Unidos. En el segmento de la entrevista estaremos conversando con Felipe Mujica, secretario general del partido Movimiento al Socialismo Más. Y al cerrar, arte y espectáculos. La Fiscalía Española archivó una denuncia contra Julio Iglesias por falta de competencia. Momento de hacer una pausa. Va a ser muy breve. Al regreso tendrán las informaciones y sus detalles con Cruz Mila y Ricardo. Así que buenos días, te encuentro ahora por aquí. Antes estabas por ahí. Sí, señor. ¿Cómo estás, Carlos? Bien, bien, todo bien. Qué bueno. Feliz Iniciando semana. Sí. Feliz semana para ti y para los compañeros en el otro lado del estudio, Gaudi y Ricardo. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Cruzmi? Hola. Hola. Bueno, para el resto del equipo del noticiero y por supuesto para ustedes en sus hogares, gracias por recibirnos cada mañana. Bueno, hoy es Día Mundial de la Educación Ambiental. Pues sí, se conmemora anualmente el 26 de enero, esto con el objetivo de despertar la conciencia de las personas sobre los problemas ambientales y la forma de revertirlos. Nos vamos a una nueva pausa, pero venimos con más información en la próxima parte. Entre las notas a destacar, mega tormenta de nieve y hielo amenaza a Estados Unidos.
Amigos, a esta hora, a las 6:54 minutos de la mañana, seguimos con más del noticiero Primera Emisión. Este domingo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó que Venezuela ha suscrito un contrato para exportar por primera vez gas licuado de petróleo. No creyeron, pero ya nosotros cerramos un contrato para exportar la primera molécula de gas de Venezuela. Y ahora vamos por más, vamos por más. Venezuela también puede ser una potencia gasífera. Esas reservas en petróleo y en gas deben convertirse en felicidad, desarrollo, prosperidad y esperanza para el pueblo venezolano. Por su parte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, advirtió que la reconstrucción del país no permitirá espacios para el desvío de recursos ni para la impunidad administrativa. La principal idea de la ley de hidrocarburos y su reforma es que logremos un aumento de la producción de petróleo, pero no para que se estén robando los reales producto de esa producción de petróleo, no para que se estén robando los reales del trabajo que ustedes hacen. Al que intente alguna acción de corrupción, que se preparen, que se preparen. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la instalación del programa por la convivencia y la paz, que estará coordinado por el ministro de Cultura, Ernesto Villegas, y tendrá como secretaria ejecutiva a la profesora Ana María San Juan. Durante el fin de semana, la presidenta encargada también detalló que hasta el momento han sido excarceladas más de 600 personas e indicó que verificará las listas con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk. Esto para dar transparencia al proceso de pacificación nacional. Una llamada telefónica con el alto comisionado para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Volker Turk, y ahí le voy a pedir que a través de su oficina se verifiquen las listas de excarcelados en Venezuela. Ya basta de mentiras. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, propuso que se convoque a un verdadero diálogo político que incluya a tanto a sectores políticos coincidentes como divergentes, una tarea que encomendó al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez. El primer buque cargado con petróleo venezolano con destino a Estados Unidos partió este domingo desde el estado de Anzoátegui hacia el puerto de Louisiana Offshore Oil Port en la nación norteamericana. Se trata del primer envío luego de la firma del acuerdo energético entre Venezuela y Estados Unidos, que supone la negociación de 50 millones de barriles de crudo. Este primer cargamento da inicio al restablecimiento formal de una ruta energética directa y posiciona a Venezuela como proveedor estratégico para el complejo refinador del Golfo de México, el cual es especializado precisamente en el procesamiento de crudos pesados y extrapesados. Se pudo conocer que también, como parte de este acuerdo, otro cargamento de petróleo venezolano será enviado a la refinería Saras en Italia, según informó la agencia de noticias Reuters. Y para Reinaldo Quintero, quien es presidente de la Asociación Venezolana de la Pequeña y Mediana Industria Petrolera, la ley que reforma a los hidrocarburos va a permitir una mayor participación y captación de capitales de empresas de diferentes tamaños. Quintero aseguró que esa flexibilización abre oportunidades para que las empresas sean insertadas en cualquier parte de la cadena productiva, bien sea para producir, distribuir o explotar un campo pequeño. Asimismo, destacó que la incorporación y posterior aplicación de los contratos de participación productiva, cuyos modelos de negocios también están establecidos en la ley antibloqueo, será muy positiva, señalando que anteriormente ya habían logrado captar alrededor de 900 millones de dólares mediante estos acuerdos. La semana comienza con el oro en su nuevo precio máximo histórico, ya que por primera vez la onza llegó a 5.109,73 dólares. El oro considerado activo refugio subió 2,13% después que el pasado viernes se quedara a las puertas de los 5.000 dólares. Entre tanto, la plata revalidó también sus máximos históricos, alcanzando los 109,45 dólares el precio de la onza, según los datos de Bloomberg. Los metales preciosos continúan sus repuntes después de que la semana pasada el mensaje del Foro Económico Mundial de Davos se centrara en la necesidad de prepararse para el nuevo orden económico mundial.
Amigos, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, hombre fue detenido en Lara por presunto maltrato animal. De $1 a $2 bajó el precio del pollo, la carne y los huevos en el mercado de Quinta Crespo de Caracas. Los vendedores aseguraron que es un beneficio tanto para ellos como para los consumidores. La baja de precios se registró en la llegada de los pedidos de enero, luego del alza en los costos de las proteínas durante el mes anterior. En diciembre llegó a subir a 6.3 el kilo de pollo entero y ya ahorita lo mantenemos en 4.5. Ahora, si lo que usted desea es un kilo de muslo, puede comprarlo en $4.30 y el kilo de pechuga en 6.2. Pero si es carne lo que quiere adquirir, también registró una baja de aproximadamente $2 en sus distintas presentaciones. Más o menos rondaba los $13, $13.5, $12.5. Y ahorita nuestros consumidores pueden encontrarlo $10.5, $11. El kilo de bistec le cuesta $11.50, el kilo de molida $10.50, el de solomo $12.50 y el más asequible, el kilo de costilla en $9. Otra opción amigable al bolsillo es el huevo de gallina. Su precio cayó al menos $1. Bueno, el cartón se encontraba en $7. Llegó a $6 ahorita, ya que la caja se encontraba en 78 y llegó a 60. Ahorita que recibimos un nuevo pedido. Entonces el cartón de huevos lo encuentran $6 y el medio en $3. Dado el escenario, los comerciantes esperan mayor flujo de ventas. Bueno, ha estado lento la movilización de las personas, pero han sido muy receptivos con estos precios nuevos. Esperemos que haya un aumento de las ventas, un aumento de las compras por ende y esperemos también que sigan bajando los precios. La economía está un poco baja, ya al bajar los precios se ve un poco más de movimiento de personas. Destacaron que el cobro de los productos es anclado a la tasa del día del Banco Central de Venezuela. Desde el mercado de Quinta Crespo también reportan bajas en otros precios como de charcutería, por ejemplo. El kilo de queso merideño se encontraba en $7 en diciembre y actualmente puede encontrarlo en $6. Jonathan Cárdenas, Televen. Gracias, Jonathan. Seguimos en el estado Yaracuy. La Cámara de Comercio e Industria alertó que cerca del 70% del parque industrial se encuentra inactivo y requiere medidas urgentes para su recuperación. El sector señaló que los municipios Independencia y Bruzual concentran la mayor capacidad productiva de la entidad, pero enfrentan limitaciones por las cargas tributarias. Ante esto, la presidenta del gremio en la entidad, Marvic Prado, indicó que la aplicación de incentivos fiscales y el rediseño de políticas tributarias estatales y municipales permitirían reactivar las zonas industriales paralizadas. El presidente de la Asociación de Cañicultores de Venezuela, José Ricardo Álvarez, proyectó que en los próximos 3 meses se molerán más de 5 millones de toneladas de caña de azúcar en el país. El titular de FESOCA afirmó que actualmente el sector se encuentra cerca de los 2 millones de toneladas de caña molida, señalando que el plan avanza en buena forma. Aseguró que en sus inventarios hay suficiente azúcar para cubrir la demanda durante los próximos 2 o 3 meses. Aseveró también que la reciente exoneración del impuesto al valor agregado a varios bienes importados que necesita el gremio es una decisión importante para los productores nacionales. Cambiamos de tema. La lepra es una de las enfermedades infecciosas más antiguas de la humanidad y aunque en la actualidad es curable, igual es alarmante. Fíjense que solo en el año 2024 la Organización Mundial de la Salud contabilizó más de 170.000 nuevos casos en todo el planeta. La bacteria Mycobacterium leprae es causante de esta infección crónica que afecta no solo la piel y genera lesiones cutáneas, sino también a los nervios periféricos, debilitando los músculos. Pero con una atención temprana puede ser curable. La sintomatología suele parecerse a otras enfermedades dermatológicas. El paciente puede tener manchas que pueden ser más claras que el tono de la piel o más oscuras o rojizas. Pueden ser manchitas que no se sienten o manchitas sobrelevadas sobre la piel. Suele haber trastornos de la sensibilidad al calor o al frío. Y cuando el paciente no se trata adecuadamente, también podemos ver secuelas que llegan a ser incapacitantes para la persona.
La dermatóloga precisó que esta enfermedad puede ocasionar otras complicaciones, como ceguera, úlceras en los pies, deformidades en los tendones de las manos, limitando la movilidad y hasta amputación, en el peor de los casos. A pesar de la mucha información, aún sigue existiendo estigmas con esta enfermedad, por lo que expresó que el contagio de persona a persona no se da de forma tan sencilla. Se transmite a través de las goticas respiratorias o las goticas de saliva que cada uno emite. Pero el contacto no es fácil, necesitamos un contacto muy cercano y repetido y prolongado en el tiempo. Una vez que el paciente inicia el tratamiento adecuado, deja de ser contagioso. Lo recomendable es que las personas cercanas al paciente infectado también reciban un tratamiento preventivo para evitar el desarrollo de la enfermedad. Existen 2 modalidades de terapias que incluyen diversos medicamentos y pueden variar de 6 meses a 1 año con estricta vigilancia médica. Los casos de lepra en Venezuela son atendidos principalmente a través del Ministerio del Poder Popular para la Salud, quienes son los encargados de administrar los medicamentos necesarios para este tratamiento. En Caracas se cuenta con el Hospital José María Vargas, que poseen los recursos necesarios para esta patología. Vanessa Urbano, Televen. Familiares de pacientes de la Unidad de Nefrología, Vida y Salud, ubicada en Puerto Ordaz, Estado Bolívar, aseguran que el déficit de enfermeras y de máquinas de diálisis ponen en riesgo la vida de sus parientes. Eso afecta el desarrollo de la diálisis de cada paciente, porque si tú no tienes un personal allí cuidando en una sala que tiene 30 pacientes, deberían haber por lo menos unas 3 enfermeras, no las hay. Entonces, eso conlleva a que existan situaciones en cada diálisis particulares de cada paciente y las enfermeras no se den basta para atenderlo. Siendo así, que a veces las máquinas los dicen que los están dializando y no los están dializando. Carmen Rodríguez explica que para su esposo no recibir un esquema completo de diálisis puede ser grave. Riesgo de muerte. Te complica, le puede dar un infarto. Entonces son 8 horas sentado ahí, a veces hasta sin comer, porque la máquina no hizo el trabajo en el tiempo adecuado. Eso puede ser una. Se van a la casa, supuestamente dializados, pueden haber riesgos pulmonares, cualquier complicación que implique el no haber sido dializado correctamente. En el Centro de Nefrología, Vida y Salud atienden a un promedio de 100 pacientes diarios, divididos en 3 turnos. Podrían ser más de estar operativas todas las máquinas. Serán unas 40 máquinas y hay como 15 malas. Entonces viene el técnico, medio la acomoda, funciona 2 veces, no hay repuesto. Cosa que puede suceder, pero esto es un centro de salud donde debería haber plan B para cuando las máquinas se dañan, porque los pacientes no pueden esperar que un repuesto llegue. En noviembre del año 2025, las autoridades gubernamentales inauguraron un nuevo centro de diálisis en la sede del 911, ubicado en San Félix. En este sentido, familiares y pacientes de la UNINEF esperan que a este centro también le asignen recursos. Desde el Estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Bueno, atención con la siguiente información porque el servicio de suministro de agua potable registrará intermitencias este lunes. Esto es acá en la ciudad de Caracas, también en el estado Miranda y La Guaira, producto de un nuevo operativo de mantenimiento en el sistema de producción de TUI 3. Así lo dio a conocer la empresa estatal Hidrocapital, que detalló que la interrupción será por un lapso de 24 horas y que los trabajos se realizarán continuamente para restablecer el servicio lo antes posible. Ante esto, el ente recomendó a los ciudadanos a tomar las previsiones correspondientes. Será llevada a cabo una nueva jornada de renovación de la cédula de identidad desde este lunes 26 hasta el próximo viernes 30 de enero en todo el país. Así lo dio a conocer el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, que detalló que para procesar el documento los venezolanos no necesitarán cita previa y que la jornada está dirigida para personas mayores de 18 años. Indicó que el horario para la actividad será desde las 8 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde y que también realizarán la verificación de datos para ciudadanos venezolanos y naturalizados, cuyo rango de cédula se encuentre a partir
salir de los 22 millones. En el estado de Yaracuy, 2 personas perdieron la vida en un aparatoso accidente registrado en la autopista Cimarrón-Andresote. El suceso se registró a la altura del sector La Piedra. En este lugar una ambulancia y un vehículo chocaron aparentemente luego de que una gandola colisionara con uno de los autos anteriormente mencionados. Se conoció que una de las víctimas fatales fue el chofer de la ambulancia que pertenecía a la red de salud del municipio Peña. Fue identificado como Néstor Parra y su compañero Juan Ramón Rojas, quien resultó herido. La otra víctima fatal de este incidente fue Alexander Vázquez, de 37 años. Él era quien conducía el otro vehículo involucrado en este hecho vial que enlutó familias. En el estado de Yaracuy, Ramón Vélez, Televen. 222 kilogramos de presunta droga fue incautada en el municipio Colina del estado Falcón por una comisión mixta del Servicio de Investigación Penal de la Policía y la Guardia Nacional. De acuerdo con los funcionarios, detectaron 11 sacos enterrados en la arena que contenían un total de 444 envoltorios de supuesta marihuana. Detallaron que 327 de los paquetes tipo panela tenían insignias alusivas a la bandera de Ecuador, mientras que los otros 117 de tipo cilindro tenían un emblema alusivo a un tigre. El decomiso quedó bajo la supervisión del Ministerio Público. Y una mujer que se hacía pasar por abogada fue detenida por una comisión de la Policía Científica. Esto ocurrió en el estado Lara. De acuerdo con el parte de seguridad, la mujer usaba un carnet que la acreditaba como trabajadora del derecho. Además, indicaba a las víctimas que era empleada del registro de Cabudare en el municipio palavecino. La acción de los funcionarios se dio tras recibir varias denuncias sobre su actuación, ya que concretó la venta de varios inmuebles y cortar comunicación con las víctimas. Lo recibido por esta actuación sobrepasa los $30.000. De este caso se conoció que su arresto se llevó a cabo en la población de Taravana y el caso quedó a la orden del Ministerio Público. En el estado Lara, Ramón Vélez, Televen. Un hombre fue detenido en el estado Lara por el presunto delito de maltrato animal. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, detalló que el sujeto es acusado de agredir salvajemente a un perro con un arma blanca hasta causarle la muerte al indefenso canino. Revisamos ahora información en materia de comunidad y es que más de 500 habitantes de los sectores Inavi y Banco Obrero en la ciudad de El Tigre, esto es en el estado Anzoátegui, denunciaron fallas en el suministro de agua. Ellos aseguran que el servicio solo funciona en horario nocturno. Los vecinos reportan que desde hace un mes solo reciben agua a través de las tuberías de sus viviendas durante la noche o en la madrugada y por un tiempo limitado de apenas unos minutos. Aseguran que para evitar comprar el vital líquido han tenido que adaptarse a este horario que afecta su calidad de vida. Hay que madrugar para gastar un poquito de agua. Entonces, tenemos ese problema ya persistente de hace muchos días y bueno, esperemos que se resuelva pronto. ¿Y qué les dicen? ¿A causa de qué? Bueno, aparentemente respuesta no formal, porque uno escucha por ahí que es que están 2 pozos que están deteriorados, lo que uno de esos pozos está esta zona y está en reparación, pero hasta ahorita no hemos tenido solución de eso. Ay, agua llega en un ratito nada más. ¿A qué hora les llega? Como a las 8 hasta las 9. Los afectados indicaron que han intentado comunicarse con las autoridades de la Hidrológica del Caribe para buscar soluciones, pero hasta el momento solo han recibido información de que al menos 2 acuíferos están inoperativos. Desde la zona sur del estado Anzoátegui, Susana Quijada, Televen. Seguimos en el oriente del país. Gran parte de los diseñadores de carnaval de Maturín expresaron su incertidumbre por la falta de confirmación oficial de la celebración Carnestolenda 2026 en la entidad. Independientemente la situación país, son festividades que no se abandonan, pues en todas partes se dan esas festividades. Inclusive en el calendario aparece, no lo vas a poder borrar. Ya todos deberían tener una información. Es preocupante que te falten respeto como artista, simplemente porque faltando tan poco tiempo debe haber un pronunciamiento oficial de cualquiera del ente del gobierno, puede ser alcaldía o gobernación. Algunos creadores han realizado inversión para la realización de esta festividad y consideran necesario que se garantice el respaldo a su trabajo, así como la protección del patrimonio cultural de la ciudad. Todos los artistas que están trabajando en sus diseños
y preparado, pues más de un 80%, pues en lo que he visto y lo que hemos hablado con todo lo que hacemos parte del carnaval de la ciudad de Maturín, que estamos preparados pues para saber qué es lo que vamos a hacer, pues porque ya estamos lo que dice hora pico, que ya casi estamos montados en lo que es prácticamente el carnaval de Maturín. Reitero el llamado a las autoridades competentes para que den una respuesta definitiva con relación a la celebración del Carnaval 2026. Desde el estado Monagas, Leyce San Luis, Televen. Retomamos tema económico. El primer cargamento de nafta proveniente de Estados Unidos llegó a Venezuela con el fin de reactivar la producción de petróleo pesado. Según la agencia de noticias Reuters, la mezcla compleja de hidrocarburos llegó a puerto venezolano en Anzoátegui, dentro de un petrolero con bandera de Reino Unido con alrededor de 460.000 barriles de nafta pesada. La llegada de esta mezcla forma parte del acuerdo de suministro de petróleo entre Caracas y Washington. La ministra de Turismo, Leticia Gómez, consolidó alianzas con empresarios internacionales para impulsar inversiones y fortalecer la proyección del país como destino turístico. Esto durante la Feria Internacional del Turismo 2026, realizada en Madrid, España. Gómez se reunió con directivos del grupo Aboris para evaluar el desarrollo de nuevos proyectos turísticos involucrando tour operadores, agencias de viajes y aerolíneas que operan desde la península ibérica. También avanzó en estrategias de promoción con representantes de los operadores turísticos Cathay y Hop Tours y dialogó con las aerolíneas Iberojet y SkyHigh Dominicana sobre el fortalecimiento de la conectividad entre Europa y el Caribe. 182 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos arribaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar a bordo del vuelo número 102 del plan Vuelta a la Patria. De acuerdo con las autoridades, el grupo estaba conformado por 149 hombres, 23 mujeres y 10 menores de edad. A su llegada, un personal especializado les brindó atención médica y se les aplicaron los protocolos de seguridad correspondientes. Bien, a esta hora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Amigos, al regreso, detenido en México, ex atleta olímpico. Él está acusado de narcotráfico. Los detalles a la vuelta. Iniciamos el recorrido internacional informando que el jefe del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos convocó a los líderes militares de 34 naciones a una cumbre de emergencia que se va a realizar el próximo 11 de febrero. El encuentro busca redefinir la cooperación regional en materia de defensa. Bajo el liderazgo del general Dan Kane, el Pentágono ha citado a los altos mandos militares de prácticamente todo el hemisferio occidental para una reunión de alto nivel. La agenda oficial se centra en la creación de una alianza estratégica para enfrentar amenazas transnacionales y el narcoterrorismo, buscando unificar protocolos de respuesta inmediata en la región. Y más de 140 millones de personas permanecen en alerta. Seguimos en Estados Unidos porque se está registrando una histórica tormenta de frío en ese país. El presidente Donald Trump declaró estado de emergencia en al menos una docena de estados. La gran tormenta invernal avanza hacia el este y ya impacta con severidad zonas como Oklahoma, Kansas, Arkansas y Texas, mientras se espera que alcance regiones más orientales, incluida también la ciudad de Nueva York. Hasta el momento se han contabilizado cerca de 13.000 vuelos cancelados durante el fin de semana. En Argentina, más de 500 brigadistas se encuentran desplegados para hacer frente a los incendios forestales que se registran en la Patagonia y que ya han consumido cerca de 24.000 hectáreas. El Servicio Nacional de Manejo del Fuego decretó una alerta roja por riesgo de incendios en la región hasta el próximo martes. Las autoridades locales indicaron que el clima extremo y los vientos han registrado llamas, lo que ha dificultado los operativos de mitigación de fuego. Señalaron que se han movilizado 15 medios aéreos, entre ellos aviones hidratantes y helicópteros, pero que las condiciones de visibilidad dificultan su labor.
En España, la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios informó que la causa más probable del choque de trenes en Ademús, que dejó 45 muertos, fue la fractura de un carril en una soldadura. La hipótesis se sustenta en el hallazgo de un hueco en las ruedas de trenes de convoyes que pasaron previamente por el lugar. El ministro de Transporte señaló que la rotura debió ser tan leve que no interrumpió la corriente eléctrica necesaria para activar las alarmas automáticas, descartando además cualquier error humano por parte de los maquinistas. La detención de un niño de 5 años durante una redada en Minneapolis ha desatado una ola de indignación y protestas masivas en Estados Unidos, mientras el vicepresidente James D. Vance justifica la acción como una medida de protección. Líderes demócratas, autoridades locales y la ONU han condenado el hecho, calificándolo como un abuso de derechos humanos que separa familias. Entre tanto, la ciudad se ha movilizado con huelgas y cierres de comercio bajo el lema "No trabajo, no escuela, no compras", esto en rechazo a las políticas migratorias actuales. Un exconcejal británico de 49 años admitió ante un tribunal penal haber drogado y abusado sistemáticamente de su esposa durante 13 años, declarándose culpable de 48 de los 56 cargos en su contra. Mientras se espera que la juez determine la sentencia definitiva, el exfuncionario permanece en prisión provisional. El caso también involucra a otros 5 hombres acusados de agresión sexual, cuyos juicios están previstos para octubre de este año. Y el exatleta canadiense Ryan Wending fue detenido en México y entregado a las autoridades estadounidenses tras ser acusado de liderar una red delictiva vinculada al cartel de Sinaloa y de ser el responsable de asesinatos. El secretario de Seguridad mexicana señaló que el exolímpico se entregó en la embajada estadounidense y fue llevado a territorio norteamericano después de una reunión de alto nivel con el director del FBI, poniendo fin a más de una década de clandestinidad. El gobierno de Ecuador aceptó reunirse con Colombia, esto para intentar resolver la guerra comercial y diplomática que los enfrenta, aunque propuso postergar el encuentro por motivos de agenda. La canciller ecuatoriana señaló que en el encuentro se va a insistir en enfrentar de manera conjunta al narcotráfico en el área limítrofe. Actualmente la relación entre ambos socios estratégicos atraviesa su punto más bajo en medio de diferencias ideológicas y acusaciones de falta de cooperación regional. Y ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos este recorrido digital con el portal de Bloomberg, que titula lo siguiente: 18 muertos y más de 300 rescatados tras hundirse un transbordador en Filipinas. El transbordador interinsular de carga y pasajeros volcó frente a la provincia insular de Basilan antes del amanecer del lunes. Y ahora pasamos al portal de Diario Libre, que señala lo siguiente: al menos 11 muertos y 12 heridos tras tiroteo en un campo de fútbol en México. Testigos afirmaron a medios locales que los sujetos armados interrumpieron el encuentro y abrieron fuego contra los asistentes durante el juego. En notas virales, pánico a las alturas o dominio total. Lo que ven en pantalla es al estadounidense Alex Honnold escalando un rascacielos de 101 pisos, completamente solo y sin cuerdas. A más de 400 metros del suelo, Honnold confió su vida únicamente a la fuerza de sus dedos y a una mente de acero. El máximo exponente del Free dejó estas imágenes que ya son virales en todo el mundo. Una hazaña sin duda no apta para cardíacos. ¿Y usted se atrevería a mirar hacia abajo? ¿Tú lo harías? No, yo prefiero el ascensor. Ajá, o tierra firme. Oh, sí, exactamente. Planta baja totalmente. Por favor. Sí. Bueno, llega el momento de hablar de deportes. Ya está con nosotros Eduardo Pino acá en el estudio. Hola Eduardo, buenos días. Feliz comienzo de semana. Feliz comienzo de semana para todos y feliz comienzo de semana también para todos los magallaneros, porque los navegantes del Magallanes
Así es, disputarán la gran final de la LVP 2025-2026, que por cierto vas a disfrutar por Televen, tu canal, y el juego, además, que los clasificó a la final, lo disfrutaste también por esta señal. Vamos a ver el resumen y nos vamos a la parte alta del quinto episodio de Ramón Flores con esta bala fría que bañaba Ángel Reyes. Venían 2 carreras para Bravos de Margarita. Con este resultado, si perdía Magallanes, jugarían una jornada extra el día de hoy frente a Cardenales, que no falló en Maracaibo. Recordemos que Magallanes jugó este partido en el Estadio Monumental, pero otra vez Magallanes iba a remontar. Rugnet Odor daba este hit que otra vez revivía las esperanzas del conjunto del Magallanes. En la sexta entrada, Odor, que ha sido un pelotero realmente clutch, muy productivo, sobre todo en momentos de apremio. Este batazo que ha sido un extraño ahí y se le iba por encima a Alexia Marista. Odor se iba a robar la segunda. Este robo de base fue clave para la remontada del Magallanes. Más que clave frente a Ángel Reyes, que estaba consumiendo turno. Odor luego en la entrevista postpartido dijo que el robo no fue por la señal del manager, sino algo personal. Sardiñas respondía, descontaba el Magallanes. Se ponía 2 carreras por 1 abajo. Magallanes, que la verdad es que el ambiente que se vivió en el Monumental fue bastante emocionante. Tucupita Marcano recibía este boleto, aupaba a la gente que hacía presencia en el Estadio Monumental, e iba a venir el capitán de los Leones del Caracas, que está reforzando al Magallanes, Wilfredo Tovar. Y por supuesto la iba a depositar entre el jardín central y el jardín derecho. Venía el empate para el Magallanes. Bueno, el empate iba a venir después. Este hit iba a llevar al corredor a la tercera, a Tucupita Marcano. Qué grande Wilfredo Tovar. Los magallaneros siempre van a agradecer este gran refuerzo de los Leones del Caracas. Impresionante lo que ha hecho Tovar en este round robin, batazos claves hacia todos los lados del campo. El mexicano Carlos Sepúlveda, ahora sí, iba a dar este imparable que empataba las acciones 2-2. Celebraba a Sepúlveda, el manito, que, bueno, segunda experiencia en el béisbol venezolano. Hace 3 temporadas vino precisamente con el conjunto de Leones del Caracas y ahora reforzando el Magallanes, jugando un gran campo corto. Rugnet Odor recibía esta base por bola, iba a anotar el mexicano Carlos Sepúlveda y Magallanes se iba arriba. Lo volvía a hacer, otra remontada más para el conjunto del Magallanes. Era la 6ª victoria consecutiva, de los cuales 5 de esas 6 victorias remontadas. Alexia Marista conectaba este batazo. Señoras y señores, Magallanes va a jugar la final de la LVP 2025-2026 frente a Caribes de Anzoátegui. Y un dato interesante, la última vez que Magallanes fue campeón fue en la campaña 2021-2022, precisamente ante de Caribes de Anzoátegui, y Magallanes ganó en 7 juegos. Recordemos, esta final la vamos a disfrutar, por supuesto, por las pantallas de Televen. Vamos a revisar cómo quedó también la tabla de posiciones del round robin, un round robin que parecía que iba a tener a Cardenales de Lara en la gran final de nuestro béisbol, pero Cardenales de Lara lamentablemente se desinfló al final de esta instancia y Magallanes terminó metiéndose. Vean esto, Caribes, 10 ganados y 6 perdidos, al igual que el Magallanes. La gente preguntará, ¿por qué Caribes va a ser local en esta final? Porque Caribes fue el primero que llegó a 10 triunfos, y ese es el principal criterio de desempate a la hora de que 2 equipos tengan el mismo récord. Cardenales, como ya lo mencionamos, se desinfló al final, 9-7, Águilas del Zulia 7-9, terminó este round robin, y Bravos de Margarita con un round robin bastante negativo, 4-12. Así que Caribes y Magallanes jugarán la gran final de la LVP que arranca en Puerto La Cruz este martes. Y ahora vamos a pasar a hablar de fútbol, porque el Barcelona continúa siendo líder de la Liga Española. Esta vez venció al Real Oviedo 3-0 con una actuación de Lamine Yamal que fue realmente espectacular. Por cierto, esta semana también habrá jornada de Champions. El Barça está obligado a ganar para quedar entre los primeros 8 de la fase de Liga de la UEFA Champions League 2025-2026. De esta manera,
despedimos los deportes. Sí, felicidades a todos los magallaneros del país, a los millones de magallaneros que hay en el país. Me puse hasta la corbata azul clarita en honor al Magallanes. Feliz semana para todos. Aquí quedamos así como que, ajá. Mira, para que tú veas cómo soy yo, hasta la corbata color Magallanes me la puse hoy. Bueno, hay que Eduardo, felicitarlos. Hay que felicitarlos, Magallanes. Está muy bien, te debes a tu público, tú tienes que hablarle a todos los seguidores del deporte. Y aparte que estamos reforzando, los caraquistas están reforzando de manera digna. Fue dura esta temporada para acá. Dura, sí. Te voy a decir una cosa, una lectura importante que en su templo, precisamente en el Templo de los Leones, Magallanes, pues, no me hieras más, Brumila. Dios mío. Hay que ir a la pausa. Vamos a dejarlo así. Sí, señor. No sigas metiendo el dedo en la llaga, Brumila. Dios. Vamos a dejarlo así, está bien, Eduardo. Bueno, momento de un corte para publicidad en el noticiero Primera Emisión. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Felipe Mujica, secretario general del MAS. Felipe Mujica, secretario general del MAS, está con nosotros para compartir en el segmento de la entrevista. Bueno, Felipe, bienvenido, gracias por estar con nosotros y, por supuesto, conversar y llevar algún mensaje también a nuestros televidentes. El MAS de aniversario como partido político también está de por medio. Ustedes acaban de dar a conocer un documento importante donde fijan posición sobre la realidad venezolana con algunas sugerencias. Si quieres comenzamos por ahí esta conversación. Pero algo está pasando, algo ha ocurrido, algo se mueve aquí en el país. Buenos días, Carlos. Bueno, viniste con el aniversario masista, ¿no? Ah, por el color naranja. El color naranja, sí, mira. No fue intencional, pero bueno. Bueno, cosas que ocurren en la vida. Hay viejos recuerdos. Sí. Mira, bueno, comenzando por el tema del aniversario, que tú dices que comencemos por ahí. Nosotros hicimos un evento lo más concreto posible que pudimos, porque no quisimos, a diferencia de otros momentos, porque siempre el aniversario del MAS era un evento grandote, público, donde además de la rueda de prensa y del documento, después hacíamos usualmente un brindis en ocasión del aniversario. Esta vez hicimos una cosa más concreta, se invita a mucha gente, hicimos una rueda de prensa en la Casa del MAS con un grupo de dirigentes masistas y presentamos ese documento al cual tú haces referencia, que en su oportunidad se lo entregamos a los medios y se lo entregamos a la gente de Televen que nos acompañó en la rueda de prensa. Ese documento llama a que haya un mecanismo de diálogo, de reconciliación y de paz para buscar soluciones entre todos los venezolanos en este contexto que se ha creado. Es evidente que estamos en presencia de una situación que no era fácil inventariarla o programarla o decir que esto iba a pasar así o asado. Dentro de las tantas especulaciones que se han hecho sobre la situación venezolana, decían cualquier cantidad de cosas. Finalmente ocurrió ese acontecimiento del 3 de enero y a partir de allí se ha abierto una posibilidad de que el país comience, la sociedad venezolana, a ver cómo construye una solución que básicamente sea construida por los venezolanos con las ayudas que sean necesarias. Ya sabemos que desde la Segunda Guerra Mundial se produjo aquella situación en la cual los organismos internacionales han servido para resolver problemas en cada país. En este caso estamos en presencia de un hecho distinto. El gobierno norteamericano y un país como los Estados Unidos, que siempre ha estado muy vinculado a Venezuela, salvo esta última etapa de conflictos y de amenazas que se dieron durante mucho tiempo, bueno, resolvieron tomar esa decisión, pero detrás de la decisión ha venido todo este proceso de presencia de funcionarios norteamericanos en Venezuela. Sí, posible reapertura de relaciones diplomáticas, inversión petrolera cuantiosísima, según anuncia el gobierno de los Estados Unidos y los propios anuncios del gobierno y de la encargada de la presidencia de la República, que van a llegar importantes cantidades de dinero para invertir en el área social, en el área de infraestructura. Bueno, todo está por verse, es apenas el comienzo, son los atisbos de una situación. Sí, ojalá esta situación que se ha creado permita que se vayan dando los pasos necesarios. ¿Quién puede imaginarse que estos procesos de cambio que se están dando en Venezuela iban a comenzar de la manera que comenzaron?
o lo que en el pasado ocurrió, que indican que eso se va dando, se va construyendo, y esta es una oportunidad que nace en Venezuela, donde si el gobierno entiende claramente cuál es el rol que le corresponde, que es el de producir las rectificaciones, porque buena parte de las cosas que el gobierno está haciendo en este momento, de alguna manera muchos factores se lo señalaron. Ahora fíjate una cosa, Felipe, perdona, el gobierno está utilizando dentro de lo que podríamos llamar los códigos oficiales algunas de las palabras que tú citabas, paz, reconciliación, entendimiento, pluralidad. Ahora, ¿tú sientes que todos los factores de la política o de la economía o de los gremios, los sindicatos, las universidades están siendo llamados o es un proceso lento y gradual? Yo creo que es lo que tú afirmas en la parte final de lo que acabas de señalar. Estamos en medio de un proceso, desde mi punto de vista, lento, porque el gobierno debería tener una actitud diferente. Por ejemplo, el tema de que día a día va soltando un preso por aquí y otro preso por allá, que menos mal que se está resolviendo ese problema, y ojalá el gobierno entienda que mientras menos tiempo invierte en eso, mayores oportunidades se le abren en términos del diálogo, en términos de la reconciliación del país. Lo mismo ocurre con el otro tema. El gobierno tiene que convocar a todos los factores. Sí, un poco el planteamiento que te hacía era por eso, ¿no? Si claro, sientes que se está convocándose, y no una cosa es el anuncio, otra cosa es el hecho tangible. Y no lo está haciendo, porque una cosa es que yo diga, vamos a hacer tal cosa y vamos a hacer la otra y vamos a hacer la otra, y no lo concrete. Por ejemplo, aquí hubo una experiencia, el año 2002, después de lo que ocurrió en aquel momento con toda la situación que vivimos en esa oportunidad. Y se convocó un escenario de diálogo, donde participó la iglesia, participó los sectores económicos, los partidos de oposición, el gobierno, y ese escenario de diálogo, dentro del contexto de todo lo que ha pasado en Venezuela, es el único que tuvo resultados concretos, que incluso culminó Chávez participando en un proceso electoral que se hizo allí, de manera tal de reconocer si continuaba o no continuaba Chávez en ese momento, un referéndum. Y obtuvo el resultado que obtuvo. Ahora, en este momento vale la pena que el gobierno, sobre la base de esa experiencia, retome eso. En aquel momento fue un expresidente colombiano, Gaviria, el que facilitó todo eso. Bueno, todo eso se puede conseguir y que eso se facilite. Vamos a una pausa, Felipe. Estamos con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Bueno, seguimos con Felipe Mujica, secretario general del MAS. Bueno, hablábamos de reconciliación, de entendimiento y que se pueda retomar, por ejemplo, un mecanismo no idéntico, obviamente, y tal vez, no sé si te parece, con un facilitador internacional o varios facilitadores internacionales. Sí, es que eso siempre es necesario. Tú ves, por ejemplo, aquí en Venezuela tuvo Gaviria en la condición que lo hizo y ayudó de manera muy importante, porque eso siempre se estila en ese tipo de circunstancias. Recuerda, por ejemplo, que en el caso chileno, Carlos Andrés Pérez, el primer paso que se dio fue traerse a los chilenos para acá, la oposición chilena, y la reunió, y de ahí nació la concertación chilena, y Chile cogió el camino de la paz y la democracia, y resolvieron su problema que tenían allí con la dictadura de Pinochet, de la manera que lo resolvieron. Entonces, aquí sería ideal que el gobierno entendiera que en vez de ir señalando, vámonos todos para el Parlamento a discutir. El Parlamento tiene que operar, pero pudiera perfectamente señalarse que vamos a constituir la comisión, que en esa comisión o en esa conferencia de diálogo, como queramos darle el nombre, estén todos los sectores, que hay una agenda, que esa agenda se trabaje y finalmente lo que allí concluya perfectamente puede ser ratificado, legalizado, etcétera, por la Asamblea Nacional. Fíjate, ahora que mencionas la Asamblea Nacional, en ciernes está la discusión sobre una reforma de la ley de hidrocarburos. Algunos partidos que tienen representación en el Parlamento venezolano dicen que eso no se puede aprobar con prontitud, que tiene que haber la convergencia de diversos factores técnicos, políticos, etcétera, incluso factores internacionales. Lo mismo se habla de una modificación de la ley de telecomunicaciones y, como hablaba el presidente de la Asamblea, de nuevos códigos electorales. ¿Eso significa una nueva ley electoral tal vez o una reforma de la misma? Bueno, son muchos temas. Volvemos a lo que estamos diciendo. Esos temas son todos importantísimos para el país, pero no pueden ser discutidos a partir de lo que a mí se me ocurra y de lo que yo quiera.
Eso tiene que ser discutido por la sociedad venezolana, porque son modificaciones sumamente importantes en cada una de las áreas que tú has mencionado, el tema petrolero, el tema económico, el tema electoral. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno? Abrir verdaderamente el diálogo. Y el diálogo es convocando una manera sencilla, operativa, directa, que pueden resolverlo en días. Es simplemente llamando a todos los factores de la sociedad venezolana, vamos a constituir esta instancia, para que esta instancia asuma la tarea de preparar una agenda y que esa agenda contemple el tema de la reconciliación, el tema del diálogo, el tema de la amnistía, que se haga algo parecido a lo que hicieron los españoles después de la muerte de Franco, desde el punto de vista del encuentro de los factores, que la discusión sobre el tema económico sea con la participación de los empresarios, de los trabajadores y por supuesto del gobierno, que el tema político sea con la discusión de todo el mundo y vengan las reformas electorales. Hay un temita, hay un asunto que, como hay, de acuerdo al planteamiento o tesis del gobierno, algunos adversarios que provocaron y estimularon lo que fue pues el episodio del 3 de enero, algunos de ellos dirán, bueno, ¿por qué vamos a invitar a estos factores políticos? Pero esos factores políticos existen, ¿no? No solamente que existe, sino que la historia de la humanidad siempre implica que esos factores políticos que hayan cometido actuaciones tales o cuales problemáticas. Siempre pongo el ejemplo que es reciente, relativamente en Venezuela, el 4 de febrero, el golpe de Estado. Bueno, se dio el golpe de Estado de Chávez, fallido, y después fueron presos, y años después Caldera, sin ningún tipo de miramiento, indultando y aplicando las normas constitucionales, los puso a todos en libertad. E incluso algunos de ellos participaron en el propio gobierno de Caldera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Esos ejemplos los tenemos en toda la historia de la humanidad, de cómo los conflictos se producen, hay errores de lados de quienes participan en el conflicto, y llega el momento en que hay que rectificar. Ahora, ¿qué es lo que hay que abrir aquí? La posibilidad de que eso no sea solamente a partir de mi opinión o de la tuya, sino que convoquemos a los sectores de la sociedad venezolana y sentarse en una mesa que puede ser cuadrada, redonda o rectangular, de acuerdo con la conveniencia del caso, porque recuerda que está ese cuento de cuando los vietnamitas y los americanos tenían que sentarse en Francia, y el primer debate fue si la mesa era cuadrada, redonda o rectangular. Finalmente creo que terminó siendo rectangular, de acuerdo con la versión que echó Kissinger sobre el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Eso es imprescindible. Ya en la oposición hay la convicción de que hay que sentarse, de que hay que entender que estamos en un nuevo momento. Y eso también es importante porque... Sí, la sociedad venezolana es muy amplia, ¿no? Y los diversos grupos opositores tienen distintas opiniones. Entonces, si tú logras sentar mediante los mecanismos que tengas que producir, porque eso es un problema de creatividad, de cómo logro yo que se siente fulano y mengano y el otro, y comencemos verdaderamente a hablar los temas que al país le importan y que la sociedad venezolana vea que por allí hay un camino. Bueno, seguramente podremos recuperar nuestro país para la Venezuela que nos interesa y que, en definitiva, aquí por encima de todas las circunstancias, lo que importa es Venezuela en letras mayúsculas. Sí, tú mencionas el caso, bueno, ya culminamos, pero es interesante, ya que lo mencionaste, el caso de la transición en España, que ahí era la cosa dura, después de esa dictadura de Franco, llegar a un proceso luego de entenderse los que eran enemigos y todo ello, ¿no? Bueno, imagínate, los protagonistas fueron Adolfo Suárez y Santiago Carrillo en una buena medida, que era el secretario general del Partido Comunista y que habían sido, de alguna manera, la expresión más dura del conflicto de la guerra civil que había pasado. Felipe, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, nos vamos a la pausa. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual. Fiscalía Española archiva denuncia por agresión contra Julio Iglesias por falta de jurisdicción. La decisión de las autoridades se produce apenas 48 horas después de que las denunciantes prestaran declaración en Madrid bajo condición de testigos protegidos. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Almanis Aray y los estaré acompañando en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. La Fiscalía de la Audiencia Nacional decretó este viernes el archivo de las diligencias previas abiertas contra el cantante Julio Iglesias
por presunta agresión, trata de seres humanos y malos tratos. El Ministerio Público concluye que la justicia española carece de jurisdicción para examinar los hechos denunciados por 2 trabajadoras del artista. Señalan que los episodios relatados ocurrieron fuera del territorio nacional y los implicados no mantienen su residencia habitual ni su centro de intereses en España. Elle, precuela de Legalmente Rubia, ya tiene fecha de estreno. La serie Elle, la precuela de Legalmente Rubia, producida por Hello Sushin y Amazon Studios, se estrenará el 1 de julio en todo el mundo y contará con una segunda temporada, según lo anunció la plataforma de streaming. Hello Sushin es la productora creada por Reese Witherspoon, que protagonizó la película original hace 25 años. 25 años después de que el mundo conociera a Elle Woods por primera vez, es un sueño hecho realidad compartir la historia de cómo se convirtió en la fuerza imparable de la que todos nos enamoramos, señala Witherspoon en una nota de Amazon Studios. La serie sigue a Elle Woods durante su etapa en el instituto y narra las experiencias vitales que las convirtieron en la protagonista de la película, que a su vez convertiría a Reese en una estrella mundial. Sinners se convirtió en un inesperado éxito de taquilla. La cinta se convirtió este jueves en la película con más nominaciones en la historia de los premios Oscar, con menciones en 16 categorías. Su éxito en taquilla desde su estreno en abril del año pasado, con una recaudación de $278 millones en Norteamérica y casi $90 millones en el resto del mundo, la sitúan como una de las favoritas para los premios de la Academia de Hollywood, que se entregarán en marzo. Protagonizada por Michael B. Jordan, Sinners es una película de terror, pero también un musical de blues, un thriller de gángster y una drama de época profundamente documentado sobre el Mississippi de los años 30. Jennifer Garner se sinceró sobre la experiencia de ser una madre famosa. Las palabras presión, maternidad, coparentalidad acompañaron la vida de Jennifer Garner desde hace años y tomaron otro matiz cuando su ex esposo Ben Affleck calificó la crianza conjunta de sus hijos como complicada. La actriz, siempre reservada, comentó en distintas entrevistas que la maternidad la desafió a diario y que la intención y la atención pública intensificó esa exigencia permanentemente. En diálogo con People, confesó que vivió de cerca esa presión y compartió: sé lo que es la presión de querer hacerlo todo bien como madre. Y así, amigos actuales, finalizamos las informaciones. Recuerden sintonizar las distintas emisiones de su noticiero Televen. Por lo pronto, continúen con mis compañeros del noticiero. Bueno, ha llegado el momento de concluir esta primera emisión, agradeciéndoles, como siempre, la preferencia que nos ofrecen. Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre estén en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentran como Televen TV y el_noticiero Televen. En YouTube también estamos presentes como Televen TV con todo el contenido de nuestra programación. No olviden visitar nuestra página web televen.com, donde encontrarán contenido exclusivo para su entretenimiento e información. Bueno, les invitamos, como a diario lo hacemos, a continuar con más de nuestra programación. Recuerden, Televen está en todo. Será hasta mañana, bien temprano, después del himno nacional.